Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar hoy el recorrido que les había comentado por la unidad 4 en este video y el que viene. Vamos a hacer un breve pasaje por la unidad 4, que es una unidad que ustedes están viendo también en los teóricos. Nosotros vamos a trabajar más específicamente la unidad 5 en el espacio de los prácticos. Pero como les decía, entre la unidad 4 y la unidad 5 hay un punto de conexión importante que tiene que ver con la cuestión de la estructura. Vamos a trabajar la estructura en las formaciones del inconsciente en la unidad 5, y para eso viene bien que aunque sea hagamos un recorrido breve por dos textos de la unidad 4 que nos van a servir para introducirnos en la unidad 5. El primero de estos textos es el periplo estructural de Jean-Claude Milner, autor que ustedes ya han leído en la unidad 3, en el texto de la obra clara, con lo cual es un autor que ya le es familiar, conocen un poco su posición dentro del psicoanálisis. Él viene del campo de la lingüística y se dedica al estudio de la obra y la enseñanza de Jacques Lacan, y conocen también su estilo un poco axiomático, geométrico de escribir, con lo cual me parecía que es un texto que conviene darles algún tipo de acompañamiento, de indicación de lectura, porque si bien no es un texto particularmente complejo, el estilo por ahí de Milner lo hace un poco complejo y además tiene una extensión considerable. Tengan en cuenta que de este libro, El periplo estructural, que está dividido en dos partes, las figuras, lo que Milner llama las figuras y el paradigma, tienen para leer la mitad de ese libro, que es la parte dedicada al paradigma. Es decir, no vamos a trabajar acá lo que él llama las figuras, que son los representantes que el estructuralismo tuvo en cada una de las disciplinas de las ciencias humanas, ya sean Saussure, Jacobson, Benveniste, Barthes, Althusser, etc. Y vamos a trabajar más bien la parte del paradigma, lo que él considera el proyecto o el programa de investigación que sostuvo el estructuralismo como movimiento. La primera cuestión que hay que situar respecto al estructuralismo es que el estructuralismo es justamente un movimiento, es decir, no se confunde con una disciplina social en particular, sino que como movimiento epistemológico y político atravesó a lo largo de principios y mediados del siglo XX todas las disciplinas consideradas ciencias sociales o ciencias humanas. Comenzó por la lingüística y luego se hizo extensivo a la antropología y la sociología fundamentalmente. Es por eso que Milner elige llamar a este libro El periplo estructural, dando con ese término periplo. Ustedes saben, el periplo es una travesía, un viaje, un trayecto, con el que él pretende describir cuál fue, dentro de este movimiento científico del siglo XX, un poco la travesía por la que pasó este movimiento desde sus inicios con Ferdinand de Saussure hasta el fin o la caída del estructuralismo como movimiento que se da en la década del 60. Yo les voy a proponer cuatro ejes de lectura del texto que no se corresponden con las divisiones de apartados que tiene el propio texto, pero son 4 ejes o 4 puntos en los cuales me parece se podría ordenar un poco los desarrollos que Milner hace en este libro. Vamos a hablar entonces de un primer eje, una primera cuestión que tiene que ver con el contexto y el surgimiento del estructuralismo, y vamos a diferenciar de manera pedagógica y esquemática esos dos términos
Vamos a hablar por un lado del surgimiento como tal del estructuralismo, en qué disciplinas comenzó y en qué años del siglo XX lo debemos situar, a su principio y a su fin. Y después vamos a hablar también de un contexto que es un contexto epistemológico ya mucho más amplio y que nos va a exigir remitirnos mucho más allá del siglo XX en el cual el estructuralismo efectivamente surgió. Respecto del surgimiento, hay un par de fechas que conviene que retengamos, las van a encontrar en el texto mencionadas, un poco dispersas al principio. Una primera fecha importante es el año 1916, que es el antecedente fundamental del estructuralismo, el curso de Lingüística General de Saussure. Es considerado el padre del estructuralismo, y ese curso que Saussure dicta en el año 16 es puesto como el antecedente inmediato, según Milner, de este periplo que va a comenzar mucho más fuertemente en 1928. Es decir, que ya tenemos ahí dos primeras fechas, el curso de Saussure, y en 1928, que es una fecha importante según Milner en este periplo, porque allí se da el primer Congreso Internacional de Lingüística en La Haya, y es una fecha que se considera el comienzo, el inicio de la lingüística estructural, ¿sí? Es decir, que vamos a tener un antecedente y vamos a tener el inicio de la lingüística estructural, es decir, todavía no la consolidación del estructuralismo como movimiento, sino esa primera aparición que hace en el año 28, en ese Congreso Internacional, la lingüística propiamente estructural. Va a haber que esperar, según Milner, hasta el año 41, en lo que va a ser el encuentro entre Jacobson y Lévi-Strauss en Nueva York, donde Milner considera que en ese año, 1941, comienza ahí sí el programa de investigación llamado estructuralismo. Es decir, que venimos de unos inicios estrictamente vinculados a la lingüística, y es recién en el año 41, justamente con el encuentro de un representante de la lingüística como era Jacobson y un representante de lo que va a ser la antropología estructural, que es Lévi-Strauss, el encuentro de estas dos figuras del estructuralismo en Nueva York en ese año va a dar fecha de comienzo formalmente ya al estructuralismo como un movimiento que va más allá de la lingüística y que es posible y que conviene extender a las otras disciplinas sociales. Esas tres primeras fechas, 1914, 1928, 1941, dan cuenta entonces de los inicios y los primeros desarrollos del estructuralismo. De ahí en adelante vamos a encontrar otras tres fechas, 1957, 1968 y 1970, que son las tres fechas que nos van a orientar respecto de el fin y la caída del estructuralismo como movimiento científico del siglo XX. 1957 es la fecha en la que Milner ubica el fin de la lingüística estructural, que va a ser reemplazada, como ustedes saben, porque lo han estudiado eso en lingüística, va a ser reemplazada por la lingüística chomskiana. Es decir, que este movimiento comienza por la lingüística primero y luego se extiende al resto de las ciencias, y también correlativamente va a comenzar su fin, su caída, también por la lingüística, que había sido el caballo de batalla desde el principio del estructuralismo. Con lo cual, una vez que comienza a caer y a fracasar el programa de investigación con la crítica que Chomsky le va a hacer a la lingüística estructural,
rápidamente esto se hace eco en las otras disciplinas y vamos a encontrar en 1968, fecha que debería resonarnos porque es una fecha muy importante en Francia, que es el acontecimiento político del Mayo francés. Ya a partir de 1968, Milner considera que el estructuralismo comienza a caer ya en todas las disciplinas en las cuales se había instalado, comienza teniendo una crítica o un cuestionamiento desde el punto de vista teórico con la lingüística de Chomsky, y ya para 1968 va a tener una crítica ya no tanto teórica, sino de tipo política, porque el Mayo francés fue ante todo un acontecimiento político, en el cual no me voy a detener ahora. Supongo que tienen algunas referencias como para pensarlo. Saben que fue la revuelta y la huelga estudiantil que se llevó adelante en las universidades de Francia, y que fue un acontecimiento político que le pegó directamente al estructuralismo con una serie de consignas políticas que cuestionaban a este movimiento y a este programa de investigación que había comenzado con Saussure. Fundamentalmente había lemas y axiomas políticos del tipo que las estructuras bajen a las calles, ¿no? Esa fue una de las consignas políticas fuertes del Mayo francés y que concernía directamente a una crítica a todos estos estructuralistas, desde Saussure hasta Jacobson, Benveniste, Lévi-Strauss, Althusser, a quienes se los acusaba de haber construido grandes edificios teóricos, grandes reflexiones acerca de lo que es el lenguaje, de lo que es la sociedad, de lo que es el hombre, de lo que es la cultura, pero teorizaciones que en definitiva, a los ojos de estos estudiantes revolucionarios del 68, pecaban de ser demasiada teóricas, demasiadas abstractas, cuando la lucha social, sostenían, debía llevarse en las calles. De allí la consigna política que las estructuras, estas estructuras de las cuales nos hablan, bajen a las calles, se metan un poco en el barro y se empiecen a ocupar de los problemas que realmente tenemos los estudiantes, los trabajadores, etc. Para 1970, Milner considera que ya nada queda en esa década que se inicia de lo que fue el estructuralismo, y va a ser reemplazado en cada una de estas disciplinas por otras propuestas teóricas, por otros enfoques epistemológicos. Entonces, 3 fechas para dar cuenta de los inicios de este periplo, 3 fechas para dar cuenta de su fin, que es importante que ustedes las tengan presente porque les va a permitir orientarse en qué momento de toda esta secuencia, de todo este periplo que Milner describe, es que Lacan entra, ¿sí?, en el estructuralismo, entra en relaciones con los autores estructuralistas y toma ciertas nociones que van a ser fundamentales para la lectura que Lacan hace de Freud. Eso por el lado del surgimiento histórico, concreto del movimiento en el siglo XX. Pero tenemos también, por otro lado, lo que vamos a llamar el contexto de surgimiento del estructuralismo, que ya requiere para su comprensión que nos vayamos un poco más atrás del propio siglo XX en el cual el estructuralismo surgió. Tienen que borrar un poco. Para explicar el contexto epistemológico en el cual el estructuralismo se inserta, Milner se remite a la antigua Grecia. Los griegos, dice Milner, dividían el mundo en 2 grandes conjuntos que fue conocido como la gran polaridad. Había una polaridad griega, dice Milner, que dividía el conjunto de las cosas observables del mundo. Recordemos que la episteme antigua, como vimos en la unidad 1, es una episteme regida por la observación,
con lo cual esta gran polaridad, esta manera de dividir el mundo en dos, respondía a ese criterio observable, ¿sí? Es el conjunto de las cosas observables, dice Milner, lo que va a ser dividido por los griegos, en esto que se llama la gran polaridad, entre physis y tesis. Physis por un lado y tesis por el otro. ¿Qué designaba cada uno de estos dos grandes conjuntos de las realidades observables? Llamaban physis, dice Milner, al conjunto de las cosas observables que no dependían de la voluntad ni individual ni colectiva de los hombres. Es decir, physis va a ser aquello, dice Milner, que con el paso de los siglos va a llegar a la modernidad bajo el nombre de naturaleza. Todo aquello que respondía a fenómenos naturales, como la lluvia, el movimiento, lo que va a ser luego el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, las leyes de gravedad, de inercia, que nuestra ciencia moderna comienza a formular a partir del siglo XVII, todo ese conjunto de fenómenos, aún no siendo explicados todavía matemáticamente por la epistema antigua, va a ser puesto por los griegos dentro del lado de la physis, aquello que no puede ser modificado, que no depende ni de la voluntad individual ni de la voluntad colectiva de los hombres. Es decir, que ningún hombre a título individual puede modificar las leyes de la naturaleza, ni tampoco de manera colectiva se pueden modificar esas leyes que pertenecen a la physis. Mientras que del lado del conjunto de la tesis, del otro polo de esta gran polaridad, ubican los griegos a aquello que sí depende de la voluntad colectiva de los hombres y que va a ser lo que a través de diferentes transformaciones va a llegar nominativamente a la modernidad bajo el nombre de cultura. De cultura, de convención también, es decir, todo lo que designa aquello propiamente humano y que ya no tiene que ver con los fenómenos naturales. Es importante entender acá que en un sentido ni la tesis ni la physis dependen de la voluntad individual de los hombres. Ninguna de estas leyes que rigen ni la naturaleza ni la cultura dependen de cada hombre, sino que la diferencia pasa por la posibilidad o no de una voluntad colectiva. Mientras que la physis no puede ser cambiada ni siquiera por el acuerdo conjunto de los hombres, las leyes que regulan la tesis, la cultura, las costumbres y la convención, que son los diferentes nombres que fue tomando la tesis con el paso de los siglos, ese conjunto de realidades observables sí puede ser modificada por los hombres porque dependen justamente del acuerdo, de la voluntad, del consenso que los hombres establecen respecto de las leyes de la cultura. ¿Qué consecuencias extrae Milner de esta gran polaridad, de esta división que hacían los griegos? Plantea que hasta el estructuralismo solo había ciencia de la physis, solo había ciencia de la naturaleza. Esa ciencia de la naturaleza es la ciencia que estudiamos con ustedes en la unidad 2, que tiene que ver con la ciencia galileana, con la modificación que hace Galileo a la noción de naturaleza, la destrucción del cosmos, etc. Es decir, van a encontrar incluso en el texto de Milner un buen repaso de lo que es la ciencia moderna y su inicio en el siglo XVII, pero no había, dice Milner, hasta el estructuralismo, una ciencia de la tesei. Es decir, no había ciencia galileana de la cultura, no había ciencia galileana de las costumbres, y no había ciencia galileana, por lo tanto, ni ciencia moderna de el hombre. Esto quiere decir, dice Milner, que no hay ciencia del hombre hasta el siglo XX,
porque no hay hombre sin Tesei, ¿no? La vinculación entre el objeto hombre y el campo de la cultura, el campo de la convención y de las costumbres, es tan fuerte que, dado que no hay hombre sin ese campo, sin la Tesei, no es posible hacer una ciencia del hombre hasta que se pueda hacer una ciencia de la Tesei. Salvo, y esto es algo que Miner trabaja y que ocurrió antes del surgimiento del estructuralismo, salvo que se reduzca aquello que pertenece al campo de la Tesei y se lo lleve al campo de la Fisei. Es decir, no hay ciencia de la cultura, no hay ciencia del hombre, no hay ciencia de la Tesei hasta el siglo XX, salvo algo que sí se hizo, que fue trasladar los objetos de la Tesei, trasladar algún objeto como puede ser la lengua, como puede ser el parentesco, como puede ser la sociedad, es decir, todos los objetos de los que se han ocupado estas disciplinas sociales que les decía antes, la lingüística, la antropología, la sociología, salvo que se lleve esos objetos y se los reduzca al campo de la Fisei, cosa que el estructuralismo no hizo, pero que sí hubo intentos de llevar objetos de un lado hacia el otro. Ejemplos de ciencia que trabajan sobre cuestiones que tienen que ver con el hombre y con la cultura, pero a la manera de considerarlos un objeto de la Fisei, Miner da el ejemplo ahí de la estadística y de la genética. Es decir, dos ciencias que, siendo que se ocupan de cuestiones que tienen que ver con los hombres, por ejemplo, la libre elección de cada uno en el caso de la estadística, o la conformación de aquello que nos hace humanos en el caso de la genética, son dos disciplinas que no participaron del estructuralismo justamente por ser disciplinas que se ocupan de objetos humanos, pero tratándolos, llevándolos al campo de la Fisei. Y ha habido también, dice Milner, algunos objetos privilegiados que han pasado a lo largo de los años, tanto de un lado como del otro. Han estado en Fisei, luego han sido considerados parte de Tesei y luego han vuelto a ser considerados parte de la Fisei. Los dos ejemplos paradigmáticos que más nos interesan ahora son la sociedad. Milner dice que la sociedad en algún momento fue considerada producto de una evolución natural, y esto la hacía parte de la Fisei, y que luego es la crítica de Marx, y sobre todo la que Althusser como estructuralista retoma, la que saca a la sociedad, ¿sí?, del campo de la Fisei, de considerar que la desigualdad social era una desigualdad natural, inscripta en la propia especie humana, como pensaban efectivamente los griegos. Ustedes saben que la división entre amo y esclavo, por ejemplo, en los griegos, no era una división que respondiera a la Tesei, era una división que respondía a la Fisei. Se nacía con las condiciones para ser amo y se nacía con las condiciones para ser esclavo. Incluso Aristóteles llega a pensar un alma propia del esclavo y un alma propia del amo. A esa desigualdad social apoyada en la naturaleza, Marx y sobre todo los marxistas criticaron muy duramente, planteando que de ninguna manera la desigualdad social es natural, la desigualdad social es producto de un sistema capitalista que la genera, y de esa manera la sociedad pasó a ser explicada desde el punto de vista de la Tesei. Es un ejemplo de cómo un objeto puede, según los momentos históricos, estar de un lado o del otro de la polaridad. El otro ejemplo que da Milner es el de la homosexualidad. Efectivamente, dice Milner, la homosexualidad ha sido objeto de Fisei, luego fue objeto de Tesei, y ahora, al momento en que Milner escribe este libro y en nuestra actualidad también, ha vuelto a ser un objeto de la Fisei. ¿Qué quiere decir esto? Que en los principios, dice Milner, se consideraba la homosexualidad como una alteración, una desviación genética basada en la naturaleza, es decir, era una aberración sexual dentro de la lógica de los fenómenos naturales de la Fisei,
Luego, en la década del 60 y reivindicaciones políticas mediantes, se pasa a la homosexualidad al lado de la T6, es decir, pasa a ser un objeto social, producto de una elección de cada quien, y eso fue incluso motivo de pancarte, de luchas políticas. Recuerdan ustedes la famosa expresión de Simone de Beauvoir: mujer no se nace, mujer se hace, ¿no? Dando lugar a echando por tierra cualquier idea de que hombre o mujer responden a criterios de naturaleza, criterios de la FISEI, sino que mujer es algo que se construye, hombre es algo que se construye de manera cultural, de acuerdo a la convención y a la época en la que se encuentra. Sin embargo, dice Milner, esa consideración de la homosexualidad como T6 también fue rebatida en las últimas décadas, porque la homosexualidad ha sido vuelta a poner en el campo de la FISEI y por los propios militantes que en su momento, en la década del 60, batallaban porque fuera un objeto de la T6. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy la homosexualidad, como en realidad el conjunto de las diversidades sexuales, es considerado otra vez un asunto de FISEI, porque ya no se considera que hombre o mujer, que ninguna de las elecciones sexuales sean tales, sino que los propios militantes hoy batallan porque eso está inscripto de alguna manera en la naturaleza, ¿sí? Que son personas, por ejemplo, en el caso del transexualismo, que nacen como mujeres en el cuerpo de un hombre. Y por lo tanto eso no tiene nada de T6, no hay nada que elegir ahí, porque eso que ellos son están inscriptos en sus genes y por lo tanto pertenecen a FISEI. Bueno, es interesante para ver cómo respecto de algunas temáticas que consideramos específicamente humanas y sociales, se han generado discusiones teóricas y epistemológicas que han hecho que esos objetos estén de un lado o estén del otro. Bien, segundo punto a considerar entonces: si se entiende que el estructuralismo, según Milner, vino a responder a esta gran polaridad, proponiendo que era posible hacer ciencia galileana de la T6, el asunto es entender de qué manera, cómo, con qué propuesta de investigación el estructuralismo sostuvo esta idea. Por lo tanto, el segundo punto, el segundo eje de lectura que quise proponerles, tiene que ver con lo que Milner llama la hipótesis estructuralista y el programa de investigación, el proyecto de investigación que marcó a todas estas disciplinas sociales. En términos de hipótesis, el estructuralismo planteó, y es cierto, que la ciencia moderna no exigía que los objetos fueran de naturaleza matemática, sino que requerían que fueran matematizables. Es decir, que no hay en el planteo galileano, según los estructuralistas, nada que reduzca la ciencia necesariamente a objetos matemáticos, con lo cual es posible hacer una matematización de los objetos que no pertenecen a la FISEI, sino también a la T6. Basta con que esos objetos se presten a la matematización, que puedan ser objeto de una quita de cualidades, como hacía la física moderna, para que lo que ocurre con los objetos sociales sea considerado también ciencia galileana. Por lo tanto, el estructuralismo planteó que la gran polaridad que decían los griegos no era tal, que no hay que oponer physis a tesis, porque es posible hacer ciencia en el sentido moderno y en el sentido galileano, tanto de la FISEI como de la T6, tanto de la naturaleza como de la cultura. Y esto lo sostuvieron, dice Milner, a partir de 5 tesis, que yo voy a mencionar muy rápidamente, nos vamos a detener solamente en una de ellas. Son 5 tesis en el sentido de 5 afirmaciones que permitieron en el siglo XX hacer ciencia galileana, es decir, sin renunciar a quedarse en el campo de la T6, pero llevando aquello que pertenecía
metodológicamente al campo de la Fisei, el método de quita de cualidades de Galileo a los objetos de la T6. Dice Milner que la primera tesis es que hay necesidad de pura T6, hay necesidad de hacer ciencia solamente de la cultura, sin ninguna referencia, sin ningún apoyo a la Fisei. La segunda tesis es que esa necesidad primera se va a llamar estructura. La estructura va a ser el nombre que permita al estructuralismo hacer ciencia galileana de aquello que en principio se presenta como muy heterogéneo, muy variable e imposible de ser abordado con los instrumentos metodológicos de la ciencia. Es decir, si hay algo que cambia con el tiempo, que se modifica y que es muy heterogéneo según los lugares, las geografías y los momentos de la historia, es la cultura, las costumbres, las convenciones, que por definición son variables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ciencia de eso que es variable? Planteó el estructuralismo que con el concepto de estructura, es decir, dejando de lado aquellas variaciones que son en definitiva variaciones cualitativas, es posible aislar, encontrar la estructura de los objetos y trabajar sobre esa estructura independientemente de sus variaciones históricas y geográficas. Es por la estructura, dice Milner, que todas las manifestaciones de Tesei, el lenguaje, el parentesco, la moda, las sociedades, etc., poseen rasgos comunes y un método común. Es decir, estructura es el nombre que se le da a lo propio de la Tesei y que va a permitir considerar como homólogo, como equiparables a un conjunto de objetos que en principio cualitativamente se presentan como diferentes, ¿no? El lenguaje, el parentesco, la cultura, el hombre, etc. En la medida en que es posible encontrar una estructura de la sociedad, una estructura del parentesco, una estructura del lenguaje, estos objetos van a ser posibles de ser estudiados de manera galileana. Si bien es cierto, dice Milner, que la matematización como tal no aparece en los estructuralistas, en el sentido de que no trabajan con números, esa matematización, esa apuesta de llevar el método galileano al T6, va a tomar la forma de la literalización. Es decir, la quita de cualidades que la física moderna hacía con las matemáticas y con la escritura de las fórmulas matemáticas, el estructuralismo lo va a lograr a través de la literalización, es decir, de un uso ciego de las letras. Les voy a leer un pasaje del texto en la página 205 para que luego lo consulten. Dice Milner, en cuanto a la matematización, que venía del siglo XVII y de la ciencia moderna, la noción respectiva se extendió. No debe ser considerada como se lo había hecho hasta allí. No se trata ni de aritmética, ni de álgebra, ni de geometría, ni de ninguna de las formas que los matemáticos habrían reconocido por matemática. El rasgo crucial, tenido por necesario y suficiente para que haya matematización, es la posibilidad del manejo ciego de las letras. La literalidad pura. Se postulan letras sin definición sustancial, se postulan reglas que definen lo que está permitido hacer con esas letras y sobre esta base son posibles deducciones a las que pueden hacerse corresponder predicciones empíricas. Es decir, que el estructuralismo trabajó con letras, formalizó sus objetos con letras que funcionan al modo de los números a pesar de no ser números. El caso paradigmático, que lo vamos a ver luego también con Lacan, es el algoritmo saussuriano, ¿sí? Que Lacan propone escribir como S mayúscula sobre S minúscula,
Algoritmo, ya saben, ya notan ustedes que es un término vinculado a la ciencia y a la lógica. Es decir que Saussure, por primera vez en la historia de la ciencia, a pesar de que ya se había trabajado el signo en muchas filosofías anteriores, como los estoicos, es el primero en proponer una escritura, en una notación algebraica del signo que ya no depende de ninguna cualidad, sino que depende de la escritura de una letra, ni siquiera de dos letras, de una sola letra, diferenciada únicamente por la mayúscula y la minúscula. Esta reducción del signo a una escritura literalizada, sin cualidades, nada se dice de la cualidad de esa S mayúscula y nada se dice de esa cualidad de la S minúscula, no sabemos ni siquiera si son significante y significado, eso va a venir después. La letra en sí misma permite una serie de operaciones y permite explicar el sistema de signos que es la lengua solamente con una notación, insisto, algebraica, mínima, y de esa misma manera procedió el estructuralismo en cada una de sus disciplinas. En el caso de Lévi-Strauss, que Milner no trabaja, podemos también recordar acá de qué manera Lévi-Strauss abordó, de manera estructural, matematizada, el parentesco, si tenemos en cuenta que Lévi-Strauss planteó que más allá de la variabilidad de las culturas, de las diferentes costumbres que cada pueblo tenga, siempre vamos a encontrar esto que él llamó la estructura elemental de parentesco. Esto quiere decir una estructura mínima, en el sentido es elemental, y que está presente en toda sociedad, independientemente del momento histórico y del lugar en el que los encontremos. A esa estructura mínima, Milner la representaba de esta manera, una estructura mínima de parentesco, en la cual había siempre un elemento que funcionaba como hijo, un elemento que funcionaba como madre y un elemento que funcionaba como padre. Y entre esos tres elementos mínimos de la estructura funcionan relaciones, que son relaciones de prohibición, relaciones de habilitación, es decir, vínculos sociales que se ordenan a partir de una estructura mínima que él también escribía de manera algebraica con la anotación de tres simples letras que no son más que letras, en un sentido, dice Lévi-Strauss, porque ni siquiera corresponden a un hombre en concreto, a una mujer en concreto, a un padre en particular, sino que remiten a una función que él llamó función paterna, función materna y función de hijo, y que Lacan luego va a retomar efectivamente para plantear su manera de leer el Edipo de una manera estructural. Bien, tercer punto, me voy a apurar un poco por el tiempo, tiene que ver con la caída y con el fin del estructuralismo. Si ustedes recuerdan un poco las fechas, esa caída comienza en la década del 50, 1958, con la publicación de la gramática generativa de Chomsky. Comienza ahí una crítica hacia el estructuralismo, que había tenido su auge, digamos así, entre la década del 20 y la década del 40 y principio de los 50. Comienza a producirse en el estructuralismo un resquebrajamiento que en principio, dice Milner, es interno, es decir, responde a desequilibrios y debilidades propias del programa estructuralista, y que luego Chomsky, con su gramática generativa, va a venir a enfatizar y a terminar de echar por tierra todos los postulados que sostuvo en principio la lingüística, pero como les decía, luego esto va a tener ecos también en las otras disciplinas. Estos tres puntos de desequilibrio, estas tres inconsistencias, también dice Milner, son la noción de galianismo extendido, que no resultaba demasiado convincente, dice Milner, y que luego Chomsky va a plantear que no hay galianismo más que en las ciencias duras, en las ciencias
exactas. Es decir, que la pretensión que tenían los estructuralistas de llevar el galianismo y extenderlo, esa es la idea de galianismo extendido, llevarlo al campo de la T6, no se sostiene como tal porque solamente hay galianismo y solo hay matematización en los objetos propiamente matemáticos. También va a ser criticada la noción de ciencia que el estructuralismo sostenía. El estructuralismo es un programa científico que se basa en algo que Milner llama acá el minimalismo de axiomas, en el minimalismo de teoría y en el minimalismo de objeto. Ahí debo remitirlos necesariamente al texto porque no vamos a tener tiempo ahora en este video de trabajarlo, pero la idea es que todo el planteo del estructuralismo dependía, por ejemplo, de un mínimo de axiomas, ¿no? Saussure construye una lingüística a partir de dos axiomas básicos, que son que la lengua es un sistema de signos y que un signo es lo que los otros no son. Con esos dos axiomas arma una lingüística y plantea que es posible estudiar toda lengua, desde el español hasta el inglés, hasta el arameo, hasta el ruso, con esos dos axiomas fundamentales. ¿Qué ocurrió? Que en la década de mediados del siglo XX comienza a tener cada vez más fuerza el planteo positivista y sobre todo la crítica positivista de Popper, que considera que un sistema es más riguroso y es más científico cuanto más axiomas tenga y no cuanto menos axiomas tenga, como era el caso del estructuralismo. Es decir, que el estructuralismo tenía pocos axiomas para someter a la refutación y eso le quitaba valor científico desde la lógica que empieza a plantear Popper y a tener cada vez más fuerza en el positivismo del siglo XX. Y finalmente, en tercer lugar, un tercer desequilibrio va a estar en la noción misma de estructura, que había sido el caballo de batalla de todo el movimiento, es decir, era la estructura donde ellos encontraban el apoyo para hacer ciencia galileana, pero se empieza a notar, se empieza a hacer ver, dice Milner, que la estructura era un concepto que tenía, lo voy a citar en estos términos, una extensión máxima, pero una comprensión mínima, ¿no? Lo que nosotros diríamos, por abarcar mucho, apretaba poco. Era una noción tan amplia, tan extendida, se podía aplicar a objetos tan distintos como la lengua, la moda, la cultura, el hombre, la sociedad, etc., que perdía comprensión, perdía especificidad al momento de explicar qué era lo propio de la lengua, qué era lo propio de la sociedad y qué era lo propio, por ejemplo, de la moda. Es decir, que esta noción que había dado nombre al movimiento y que había sido fundamental en todas las disciplinas lingüísticas, sociológicas y antropológicas, comienza a ser cuestionado por ser un concepto demasiado vacío que no decía nada, en definitiva, de cada objeto propio y específico del cual se ocupaba. Van a encontrar en el texto trabajado por Milner cómo Chomsky enfatiza cada una de estas debilidades que el estructuralismo tenía, fundamentalmente sacando al lenguaje del campo de la T6 y reinscribiéndolo en la Phi6 una vez más. Es decir, Chomsky, al considerar el lenguaje como un órgano, se desentiende de la T6 y vuelve a hacer de la lingüística una ciencia de la naturaleza. Último punto, rápidamente, después lo profundizamos en la consulta si hace falta, y van a tener de todos modos un video seguramente de Héctor sobre este texto. Último punto en el que me quisiera detener tiene que ver ya no con el estructuralismo como movimiento en general, sino ya con las relaciones específicas que hubo entre estructuralismo y el psicoanálisis, que vamos a retomar luego cuando trabajemos la instancia de la letra. Milner dice que la relación de Lacan con el estructuralismo podría ser planteada o debería ser planteada en términos de un hiperestructuralismo en Lacan.
Es decir, que la pregunta no es tanto si Lacan fue o no fue estructuralista, sino cómo la manera en que Lacan se sirvió del estructuralismo lo hizo de una forma tal que merece ser considerado un hiperestructuralista. ¿Qué quiere decir esto para Milner? Que Lacan fue más allá del estructuralismo y justamente fue más allá a propósito del concepto de estructura. Para los estructuralistas, y esta era la crítica del tercer desequilibrio, la estructura es un conjunto vacío, carente de propiedades, por eso es posible aplicarlo a diferentes objetos sin importar las cualidades, mientras que en Lacan la estructura, la cita de Lacan que hace Milner es la siguiente: la estructura cualquiera, la estructura del lenguaje, tiene al menos una propiedad no cualquiera. Esta estructura del lenguaje puede ser parecida a la estructura de la sociedad, puede ser parecida a la estructura de la moda, de cualquier costumbre, pero tiene una propiedad específica, una propiedad no cualquiera que las otras no tienen, y que esa propiedad se llama sujeto. Es decir, volvemos a encontrarnos acá con el problema del sujeto. La estructura produce al sujeto, el sujeto es un efecto de la estructura, pero esta estructura solamente es entendida así por Lacan, no era entendida de esta manera por ninguno de los estructuralistas, ni Saussure, ni Jacobson, ni Lévi-Strauss fundamentalmente, ni Althusser. Podemos profundizar un poco más adelante en qué los estructuralistas, al igual que la ciencia galileana, igual que la ciencia moderna, y justamente por la pretensión de ser ciencia, dejan de lado al sujeto, mientras que Lacan, a pesar de todos los recursos que toma, a pesar de servirse del signo saussuriano, modificarlo, de tomar las diferencias entre enunciado y enunciación de Benveniste, de teorizar la metáfora y la metonimia a partir de Jacobson, es decir, de nutrirse evidentemente del estructuralismo, hay un punto en el cual no puede considerárselo estructuralista, sino más bien hiperestructuralista, y ese punto es justamente el del sujeto. El sujeto depende de la estructura, es un efecto de la estructura, al mismo tiempo que la descompleta por el solo hecho de emerger de ella. Y en ese punto de rechazo del sujeto por parte del estructuralismo es que Lacan se va a diferenciar, según Milner, de la propuesta del programa estructuralista que atravesó prácticamente todo el siglo XX hasta la década de 60 y 70. Producto de esta diferencia fundamental en torno al sujeto es que progresivamente Lacan se va a ir distanciando cada vez más de la lingüística fundamentalmente, ¿no? Sabemos que tomó cosas de Lévi-Strauss también y de Althusser, de las propuestas de Marx, pero comenzó a alejarse fundamentalmente de la lingüística de Jacobson en la década del 70 justamente, y esto es muy elocuente, muy explícito a partir de la década del 70, en 1975, cuando Lacan dice en el contexto ya del seminario 20 que él nunca ha hecho lingüística, sino que lo que él hace es lingüisteria, ¿no? Y hace una diferencia ahí entre la lingüística como disciplina y aquello que sería el campo propio del psicoanálisis, que es la lingüisteria, es decir, hace un juego de palabras entre lengua e histeria, ¿no? Lingüisterie e histerie suenan homofónicos en la lengua francesa. Con lo cual, a partir de la década del 70, entonces, Lacan empieza a interesarse cada vez menos por la lingüística, por la metáfora, la metonimia y sus operaciones, y a trabajar cada vez más con la vía de la homofonía, más del sonido y cada vez menos del sentido, y a privilegiar toda una serie de juegos de letras. Lingüisteria es un ejemplo de neologismo de los muchos que Lacan va a empezar a usar cada vez más frecuentemente a partir de esa década, y que lo van a ir alejando poco a poco de las referencias al estructuralismo fundamentalmente lingüística. Bueno, esta es una presentación más o menos rápida del periplo estructural. Les recomiendo que lo lean, es un texto bastante apasionante, lindo de leer, porque aparte contextualiza y da referencias históricas
importantes para entender qué fue este movimiento, y en todo caso, bueno, iremos viendo las dificultades que el texto genere en las consultas. La próxima seguimos con la instancia de la letra para ver un poco más esta relación Lacan-estructuralismo, y luego sí, la unidad 5 y formación del inconsciente, que va a ser nuestro tema durante lo que queda del cuatrimestre. Les mando un saludo cordial y que anden bien.